Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Comprometidos con la iglesia. Ese es el título de hoy, comprometidos con la iglesia. Y el pasaje que vamos a leer es Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos concedes de poder recibir tu hermosa, tu preciosa palabra, Señor, de poder entender el papel que tenemos como iglesia, Señor, que lo podamos entender para ponerlo por obra, Señor, entendiendo que tú te diste a sí mismo por cada uno de nosotros, por el pecador. Gracias, Señor, por esas verdades de las Escrituras. Disponemos este tiempo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Vamos entonces a ir con este tema, comprometidos con la iglesia. Comprometidos con la iglesia, la serie es la palabra de Dios y la iglesia. Bueno, antes de irnos al texto, quiero recordar el significado de iglesia local. Hemos venido hace algunos domingos hablando de la iglesia y no se nos puede olvidar el concepto de iglesia local. Recordemos que hay la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia es una sola, ¿no? Pero hay una iglesia universal y una iglesia local. ¿Cuál es el concepto de iglesia local? Recordemos, es un grupo de creyentes, miembros, que se han bautizado y que están comprometidos a cuidarse unos a otros. Se reúnen regularmente, especialmente en el día del Señor, para adorar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, guiados por los ancianos para cumplir ese propósito. Bueno, así que no olvidemos ese concepto de iglesia local. Ahora, miremos nuestro pasaje que es de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Este pasaje nos habla de la sujeción, nos habla del sometimiento en su contexto, ¿no? Y dentro de ese pasaje, ¿qué encontramos? Algo realmente maravilloso. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Encontramos ahí algo realmente maravilloso. Lo que Él hizo por la iglesia. Y en este sermón vamos a ver tres puntos muy importantes. Tres puntos muy importantes de cómo los creyentes estamos comprometidos con Cristo. Y si estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos con la iglesia. Con la iglesia. Así que esos tres puntos los vemos de acuerdo al pasaje. El primero, Cristo amó a la iglesia. Si Cristo amó a la iglesia, nuestro compromiso es amar también a la iglesia, porque es el ejemplo de Cristo.
El segundo punto es que se entregó Cristo a sí mismo por ella. Entonces, nosotros debemos comprometernos ¿a qué? A estar unidos como hermanos. Y el tercer punto es que Cristo santifica la iglesia. Es decir, nosotros debemos estar en compromiso de crecer espiritualmente y prepararnos para la eternidad. Así que Cristo amó a la iglesia, nosotros amamos a la iglesia. El segundo punto es que Cristo se entregó a sí mismo por ella, nosotros compartimos entre hermanos. Y tercero, Cristo santifica la iglesia, es decir, nosotros debemos crecer espiritualmente. No es una opción, debemos crecer espiritualmente. Así que esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, primer punto, Cristo amó la iglesia, ¿no? Porque nos dice nuestro pasaje central: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que la iglesia no es el plan B de Dios. No, la iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia siempre ha estado en los planes eternos de Dios. Esto nos lleva a nosotros a decir que no podemos despreciar a la iglesia. No podemos decir que somos cristianos y que no amamos a la iglesia. Muchas personas no se comprometen con la iglesia porque solo desean a Cristo. Pero allí hay un problema realmente serio, porque no puedes ser creyente y no hacer parte de una comunidad local, es decir, de una iglesia local. Eso no lo vemos en la Biblia. Una persona que es creyente y anda suelta. No. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para que una persona no desee ser miembro de una iglesia local? Miremos 3 impedimentos del cual una persona no desea ser miembro de una iglesia local. El primero es que esa persona no desea el compromiso. Esa persona no desea el compromiso, porque ser miembro de una iglesia local hay un compromiso. Segundo, no desea estar compartiendo con los demás. Esa persona no desea estar compartiendo con los demás. ¿Por qué? Porque si hablamos de membresía, si hablamos de comunidad, si hablamos de un grupo de creyentes, tenemos que estar compartiendo con los hermanos en la fe. Y entonces esa persona no desea compartir con los hermanos en la fe. Y tercer punto, siempre encuentra algo malo de la iglesia. Siempre encuentra algo para criticar de la iglesia. Entonces, cuando vemos estos 3 puntos, vemos que hay personas que no se congregan. Y no se congregan porque efectivamente no desean compromisos, porque no desean compartir con los demás o porque siempre ven algo malo de la iglesia. Y cuando nosotros estamos criticando a la iglesia, pues estamos criticando al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. ¿Sí ves? Siempre una persona que no quiere congregarse dice, no, es que en esa iglesia tal cosa, en esa iglesia tal otra, pero está hablando del cuerpo de Cristo. Y él también hace parte de la iglesia, o sea, él también hace parte del problema. Si hay un inconveniente en la iglesia, esa persona que critica también se está hablando mal de ella misma. Ahora, ¿dónde tú encuentras que una persona hable mal de ella misma? Pero, ¿sí ves? Cuando una persona dice, mire, es que esta iglesia tal cosa, mire que esta iglesia tal otra, se le ha olvidado el concepto de iglesia, porque iglesia somos todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, entonces debe ser que esa persona no ha sido salva, porque también está hablando de ella misma. Si ves el concepto tan erróneo cuando no hablamos de las Escrituras, cuando no conocemos, por ejemplo, el tema de eclesiología, cuando no conocemos la eclesiología, fácilmente somos dados a murmurar, fácilmente somos dados a criticar. Y por eso la gente dice, no, yo no hago parte de la iglesia, porque allá todos están contaminados. Y él también, porque no hay iglesia perfecta. Aquí estamos en un proceso de santificación.
Estamos en ese proceso. Bueno, ahora, esa persona que dice que no quiere hacer parte de la iglesia va en contravía de la Biblia, va en contravía de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma para poner por obra nuestros dones? Pues a través de la iglesia. Resulta que el Señor ha entregado dones. ¿Qué son los dones? Habilidades espirituales dadas por Dios exclusivamente a los creyentes. Ahora, ¿dónde vamos a poner esos dones? En la iglesia. En primera instancia es en la iglesia donde ponemos esos regalos que nos ha dado Dios. Porque los dones son un regalo. Nos ha dado un regalo, los ponemos por obra. Ahora, es que el concepto de regalos también está mal interpretado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando a uno le regalan algo, es para provecho de uno. Me regalan un vestido, pues yo me lo voy a poner y es para mi provecho. Pero resulta que los regalos en Dios son diferentes. Los regalos en Dios son para poderlos compartir. ¿Sí ven la diferencia? Porque no hay egoísmo. En cambio a uno le dan un regalo, yo lo aprovecho, me gusta, es mi regalo, lo tengo para mí. Pero eso es lo que conocemos realmente como los detalles, los regalos que dan. Pero en Dios el regalo es diferente. El regalo es para poderlo compartir, para poderlo dar a los demás. Cristo amó a la iglesia y no lo hizo por obligación. O sea que debemos amar a la iglesia, pero no por obligación, no por una carga. Cristo lo hizo porque estaba dentro de sus planes eternos. Cristo nos recogió siendo útiles para el mundo, pero inútiles para Dios. Porque cuando Cristo nos recogió, nosotros éramos útiles para el mundo. Pero ¿sabes qué? Éramos inútiles para Dios. Cristo nos recogió siendo nosotros complacientes con el mundo. ¿Pero qué? Enemigos de Dios. Cristo se entregó de forma voluntaria. Es decir, nosotros amamos a la iglesia, amamos a nuestros hermanos de forma voluntaria. No porque es una obligación, lo hacemos bajo el mandato del amor. Entonces, Dios nos rescata, el Señor nos rescata y nos añade a la iglesia. Y nosotros por ese acto, por ese amor, pues que nos sometemos al cuidado de la iglesia local. Nosotros nos sometemos al cuidado de la iglesia local. Ahora, Cristo, ¿cómo demostró ese amor a la iglesia? Pues entregándose a ella, ¿no? Esto lo vemos ahí en el versículo 25, ¿no? De Efesios 5:25. Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder frente a esta declaración que vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Amando a la iglesia también. Si Cristo nos da ese ejemplo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? También nosotros debemos que amar a la iglesia. Miremos qué nos dice la Biblia, miremos estos pasajes. Vamos a analizar varios pasajes de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 12. Mira lo que nos dice las Escrituras. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira qué declaración tan hermosa encontramos allí por parte del apóstol Juan. ¿Qué nos dice? Debemos amarnos unos a otros. ¿Dónde empezamos ese amor? En la iglesia. Porque hemos sido rescatados. ¿De dónde? Del mundo. ¿Dónde comenzamos ese verdadero amor? En la iglesia. ¿Con quién? Con los hermanos. Allí comienza a experimentarse ese verdadero amor. No el amor del mundo, ¿no? Porque vale la pena que analicemos un poco el amor del mundo, ¿no? ¿Cómo es el amor del mundo? El amor del mundo es
pasajero. El amor de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el amor del mundo es pasajero? Miremos algunos ejemplos, ¿no? Una persona llega y le dice a otra, yo te amo. Y a los 2 años resulta con otra. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mentiras. Se emocionó. ¡Ay, te amo! Eres lo más importante de mi vida. Y a los 2 años se separaron. Entonces, ¿en dónde quedó todo eso? Ese es el amor del mundo. El amor del mundo es pasajero. Tú sabes que cuando una persona adquiere el pacto del matrimonio, prácticamente está jurando que hasta que la muerte los separe. ¿Sí ves? ¿Y qué pasa? No se cumple, no lo cumplen. Así pasa con la iglesia. Muchas personas van de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Cambian de amor rápidamente, como el mundo, ¿no? Hoy me parece lo mejor, pero mañana me hiciste algún daño, ya no me pareces que eres lo mejor. Así que ya no te amo. Es más, ahora estoy disgustado, no quiero ni verte. Porque eso ocurre, ¿no? En las relaciones, ¿no? Ya después ni se ve con la persona. No quiero ni que me llame, no quiero verla, no quiero nada de ella. Y entonces así también pasa con el tema de la iglesia cuando metemos el mundo a la iglesia. Que muchas personas entonces empiezan a andar de iglesia en iglesia. Y es porque no han entendido el verdadero significado del amor. Como aquel matrimonio que quiere separarse. Es que no ha entendido el verdadero significado del amor. Porque cuando Pablo en Corintios, primera a los Corintios, capítulo 13, habla del verdadero amor, ¿sabes qué? ¿Cómo lo califica? El verdadero amor es sufrido. Así Pablo califica el verdadero amor y le da otros elementos, otros ingredientes para calificar el verdadero amor. El verdadero amor, ¿todo qué? Lo soporta. Ah, bueno. Y ese es el amor de iglesia, pero también es el amor de un verdadero matrimonio. Ese es el verdadero amor, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ello? Que el amor de Dios es más que palabras. El amor del mundo es palabras. El amor de Dios es de hechos. Esa es la diferencia. El amor de Dios es de hechos. ¿Cómo se observa el amor de Dios? En que entregó a su hijo. Una acción, un hecho. No decir, yo amo a mis hijos. No. Dios dijo, yo amo a mis hijos, entrego a mi hijo, a mi unigénito, lo entrego. Es un amor de acción. Esa es la diferencia. Porque nosotros manejamos el amor de palabras. Yo sí voy a estar pendiente de ti, yo voy a estar contigo toda la vida, tú eres lo mejor de mi vida, pero apenas viene el primer resbalón, hasta ahí llegaron esas palabras. ¿Dónde quedaron las acciones? Bien guardaditas. Bien guardadas. En cambio, en Dios es completamente diferente. El amor de Dios es acción. Si practicamos ese verdadero amor, eso nos va a dar una evidencia de que somos genuinos. Aquí hay una evidencia de si somos cristianos o no, porque obviamente muchas personas dicen, no, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo hice una confesión de fe. Otros podrían decir, no, porque yo creo en Dios. Otros podrían decir, no, porque yo voy a una iglesia. ¿Y sabes qué? Necesitamos es un paquete completo. Y una de esas características del paquete completo es el amor a los hermanos. Ahí vemos realmente si vamos caminando con Cristo o no. Si somos realmente embajadores de Cristo. Por eso la palabra nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en quién? En nosotros. El verdadero amor. Así que ahí vemos una evidencia muy importante de un genuino cristiano, de un verdadero cristiano. Ahora, miremos otro pasaje. Primera de Juan 4:20 al 21. Primera de Juan 4:20 al 21. Allí cerquitica. Miremos esta otra declaración del apóstol. Mira lo que nos dice. Si alguno dice, yo amo a Dios
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estas palabras nos dan más ilustración de lo que estamos haciendo referencia. ¿Qué nos está diciendo allí el apóstol Juan? Si alguno dice que conoce a Dios, que ama a Dios, tiene que demostrarlo, no es solamente de palabras. Porque puede decir, yo amo a Dios, pero está aborreciendo al hermano. Y si aborrece al hermano, ¿cómo lo califica la Biblia? Ahí lo dice, como un mentiroso. La Biblia no se pone a decir, bueno, quizás sí, quizás no, quizás es hijo de Dios, quizás no es hijo de Dios. No, la Biblia es clara, es mentiroso. Es decir, es un falso convertido. Dice el apóstol Juan, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién lo ha visto? ¿Con quién comparte? ¿Cómo va a decir entonces que ama a Dios? ¿No lo ha visto? ¿Sí? Mira, es muy importante ello. La iglesia es una unidad, es una hermandad. Pero esto también nos alerta de aquellos que dicen amar a Dios con sus palabras, pero con sus acciones lo niegan. Y entonces vemos allí a los falsos convertidos, a los falsos cristianos. Y de eso sí que estamos llenos, de falsos convertidos y falsos cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia se ha cerrado. ¿Por qué? Porque no se está explicando la palabra de Dios. Y el mandamiento de Dios es claro: debes amar a tu hermano como amas a Dios. Amas a Dios, amas también a tu hermano. Y vuelvo y reitero, ¿esto dónde lo ponemos por obra? En primera instancia, en la iglesia. Es en la iglesia donde ponemos por obra ello, porque somos una comunidad de gracia. Recuerda, somos unos pecadores redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos plasmar ese amor? ¿Cómo podemos plasmar ese amor? Miremos este pasaje, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 9. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12, 4 al 9. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a mirar ahí 4 cosas muy importantes de ese pasaje que hemos leído del apóstol Pablo allí a la carta a los romanos. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo en primera instancia? Que debemos entender que somos un cuerpo y que cada miembro tiene diferentes funciones. Somos un cuerpo. Todo en Dios es de orden. Todo en Dios es de orden. Entonces nos dice, somos todos un cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes funciones. Segundo, que todos, siendo un cuerpo en Cristo, todos debemos trabajar, ¿qué? En armonía, en unidad. Debemos trabajar en armonía, en unidad, porque todos somos un cuerpo, el cuerpo del Señor. Recuerda, la cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Tercero, que todos los hijos de Dios tenemos dones. Todos los hijos de Dios tenemos dones espirituales. ¿Y que son para qué? Para edificación de la iglesia. Son para edificación de la iglesia los dones espirituales. ¿Eres hijo de Dios?
te tengo una noticia. Tienes dones de Dios. ¿No eres hijo de Dios? No tienes dones. Porque los dones son exclusivamente para los hijos de Dios. Ahí nos está hablando de algunos dones, ¿no? El pasaje nos hace referencia, por ejemplo, al de profecía, al de servicio, al que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, ¿no? El que hace también misericordia. Esos son dones. Una pregunta. ¿Ya identificaste el don que hay en tu vida? Porque aparentemente uno puede decir, no, yo tengo este. Pero ese es un don en el cual lo estás desarrollando. ¿Estás trabajando en ese don? No, yo tengo el don de la misericordia. Bueno, recuerda, el amor es de acción. Es que hice esto. Hiciste eso. ¿Hace cuánto? No, hace unos 2 años. ¿Y tú tienes el don de misericordia? Sí, claro, yo lo tengo. No, eso no es así. Vivimos engañados por el mundo. El mundo fácilmente nos engaña. ¿Para qué? Para estar en las garras y en las redes de Satanás. Porque recuerda que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tú dirás, no, va a devorar allí el que está en la cantina. No, ese ya está con él. No, el que está en la cantina ya está con él. Él no necesita hacer ningún esfuerzo con el que está en la cantina. No. Él está tratando de confundir a los que se dicen ser hijos de Dios. Ahí está atento a ver a quién puede devorar. Porque la persona dice, no, este es mi don. Pero si no lo ejerce. Y cuarto punto, porque recuerda que estamos hablando 4 puntos de ese pasaje de Romanos 12, 4, 9. El cuarto punto es que los dones se deben practicar en amor. Los dones se deben practicar en amor. Si no hay amor, dice el apóstol Pablo, no hay nada. Dice eso. Primera a los Corintios capítulo 13. Si no hay amor, no hay nada, absolutamente nada. Ahora, ¿cómo practicamos ese amor? Pues cuando nos comprometemos los unos a los otros. Así practicamos ese amor. Y la Biblia nos da varios ejemplos de ese compromiso de los unos a los otros. Miremos, por ejemplo, Romanos 12:10. Romanos 12:10. ¿Cómo practicamos ese amor? Cuando nos comprometemos los unos a los otros. Y dentro de esa práctica vamos a encontrar todos estos elementos que vamos a dar a continuación. Romanos 12:10. Mira lo que nos dice. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué vemos ahí? Como hermanos nos debemos, ¿qué? Amar respetándonos. Una forma de amarnos es respetándonos. Esto es muy importante. Una forma de amor es respetándonos los unos a los otros. O sea que en la iglesia debe haber un amor basado en el respeto. En la congregación debe haber un amor basado en el respeto. Muy importante para poder practicar el verdadero amor, porque fácilmente se nos puede venir el irrespeto. Y eso no es amor. Esa no es la práctica del verdadero amor. Sigamos avanzando. Ahí cerquita. Nuevamente en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 15. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo podemos practicar ese amor en la iglesia, en comunidad, en una iglesia local? ¿Cómo nos gozamos con aquellos que han sido bendecidos, con aquellos que están alegres? Pero también acompañamos a los que están tristes, a aquellos que están pasando por una prueba, por una tribulación. También lloramos con ellos, nos preocupamos por ellos. Pero hay alguno que está gozoso, está hambriento, deseoso de la palabra, nos gozamos con él. Estamos viendo el crecimiento de esa persona, la disposición, la atención que tiene a la palabra de Dios. Entonces nos gozamos con ellos. Oh, qué bueno, qué alegría verte así, con esa disposición, con esa atención a la palabra de Dios. La gloria es para el Señor. Pero quizás viene una persona atribulada,
Viene una persona con algunas dificultades, entonces ¿qué hacemos nosotros? Lloramos con esa persona. También nos preocupamos por esa situación. Acompañamos la oración de esa persona, la dificultad que tiene esa persona. Eso hacemos en comunidad. Allí, así, estamos practicando el verdadero amor, sino que somos el amor del mundo. No nos interesa mi vecino con el que me siento al lado, no me interesa el que está al frente, menos me interesa el que está atrás, más ni lo veo porque está atrás, no me interesa. Pero la Biblia claramente nos está diciendo otra cosa. Sigamos avanzando. Vámonos ahora para Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo practicamos ese amor? Sirviéndonos los unos a los otros. Sirviéndonos los unos a los otros, estando a disposición los unos de los otros. Así practicamos ese verdadero amor, amor en comunidad, amor de la iglesia local. Y ahí nos está diciendo el apóstol Pablo que no usemos la libertad que tenemos en Cristo para la carne, sino más bien que utilicemos el amor de Dios para servirnos. No digamos que tenemos libertad ¿para qué? Para la carne, para hacer lo que nos plazca. No, ese es un error. Tenemos libertad es para obedecer. La libertad para obedecer. O sea, no decir, tengo la opción de obedecer sí o no. No. Sino que ahora me deleito es en la obediencia. No para decir, ahora sí voy a obedecer, ahora no. Sino porque ahora me deleito es en la obediencia a Dios, practicando el verdadero amor. Miremos otro pasaje. Son varios pasajes. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Si tú te has dado cuenta, estoy citando las cartas paulinas, porque en las cartas paulinas iban dirigidas ¿a qué? A iglesias. Y esa es la forma de actuar ¿en qué? En las iglesias. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo ejercitamos el amor? Siendo que misericordiosos, perdonándonos unos a otros, porque también Cristo nos perdonó. ¿Qué quiere decir ello? Que nos soportamos los unos a los otros, porque hay algo muy importante que decir. Mira, aquí en la tierra no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. Y no vas a encontrar a ningún hermano perfecto. No lo vas a encontrar. Ningún hermano es perfecto. Y si te crees perfecto, estás en un grave error porque todavía no estás en el cielo. Ninguno es perfecto. Ninguna iglesia es perfecta. Entonces, tenemos que quitarnos esa mentalidad. Venimos a construir en la iglesia, a soportarnos, a ayudarnos, a tener hermandad, comunión los unos a los otros. No es que voy a mi iglesia porque mi iglesia es la mejor, mi iglesia es perfecta. No, eso no es así. No, somos una comunidad que estamos en proceso, que estamos trabajando, que somos obedientes a la palabra y que estamos creciendo espiritualmente, preparándonos para la eternidad. Llega el Señor en que un día nos dice, hasta aquí llegó tu preparación, ahora entra al reino de Dios. Entonces, Efesios, el apóstol Pablo nos dice cuál debe ser la actitud para practicar el amor. ¿Cómo lo practicamos? Con la misericordia y con el perdón. Por alguna circunstancia, algún hermano te ofendió por alguna circunstancia. ¿Tú qué haces? Recuerdas a Cristo. Oye, Cristo me perdonó. Y siendo un pecador, yo no era digno de recibir
ese perdón. Entonces yo tengo que hacer lo mismo con el hermano. Yo también lo voy a perdonar. Se presentó un malentendido, se presentó quizás una ofensa, un momento caliente, ¿no? Tengo la palabra me dice algo, entonces voy a chocar con la palabra. No, es que como él tuvo la culpa, como él me dijo esto, como él... ¿Sí ves? Entonces uno se empieza a lavar rápidamente las manos. Rápidamente las manos. ¿Cómo se lavó las manos Caín? ¿Cómo se lavó las manos Saúl? Como aún lo hizo el propio Judas. ¿Sí? Fácilmente es poner excusas. No, es que la culpa es de él, no, nada. Pero la Biblia nos dice que debemos perdonarnos unos a otros, porque tenemos el mayor y mejor ejemplo de perdón, Cristo. Sigamos avanzando. Primera Tesalonicenses 5:11. Primera Tesalonicenses 5:11. Mira lo que nos dice la palabra. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué tenemos en ese pasaje? Alentarnos, ayudarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Yo no necesito de nadie. Yo solamente necesito de Cristo. Ese es un error. Ese es un error. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Ahora, tú tienes que entender algo. Lo que pasa es que unos están en un proceso y otros en otro proceso. Unos están llegando. Entonces, esos que están llegando están apenas empezando a construir su fortaleza y su crecimiento espiritual. Pero ya hay otros que ya han avanzado en su crecimiento espiritual. Es decir, ya no son niños espirituales. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que entender. Creemos que todos deben estar a nuestra misma situación. No, todos están en un proceso diferente. Y entonces es cuando nosotros tenemos misericordia y nos animamos los unos a los otros. Nos edificamos los unos a los otros, porque todos nos necesitamos, porque somos un cuerpo. Eso lo dice Romanos, lo que vimos anteriormente, ¿no? Todos somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Así sea ese que está apenas aprendiendo, lo necesitamos. Él nos necesita, pero nosotros también lo necesitamos. ¿Sí ves? Él nos necesita, pero nosotros también lo necesitamos. Ese es el trabajo. Pero no, él no. No, porque mira, apenas está aprendiendo. No. ¿No sabes? Todos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Ser edificados. Otro pasaje. Primera de Pedro 4:9. Estamos mirando cómo practicar el amor. ¿Cómo practicar el amor? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedados. Es decir, tener hospitalidad, tener hermandad los unos a los otros. Hospitalidad, hermandad. Por ejemplo, yo quiero comentarte algo muy pequeñito de lo que nos sucedió en los viajes que hacemos. ¿Dónde nos reciben? Nos reciben son hermanos. ¿Dónde nos quedamos? Con los hermanos. Ese es el trabajo. Ahí nos damos cuenta que hay ese sentimiento, ¿no? Vamos a un lado, ¿quién nos recibe? Un hermano. ¿Quién nos hospeda? Un hermano. Mira, ahí está. Ahí no está el concepto de hotel. Está el concepto de hermandad, de unidad. Entonces, eso le impacta a uno. Le impacta cuando uno va y observa esas congregaciones y llega uno y todos lo arropan fraternalmente. Una persona nueva, la arropan fraternalmente. Le preguntan, ¿de dónde vienes? No, vengo de Colombia. Ah, Colombia, ¿qué? ¿Cómo está todo por allá? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? ¿Estás de paso? Mira, pueden venir aquí a la congregación personas nuevas y tú ya sabes
¿De dónde vienen? ¿Van a estar de paso? El Señor les ha tocado para que se afirmen en este lugar. Y mira, somos un grupo local pequeño, pero que sin duda deberíamos conocernos completamente todos. Si esa persona tiene hijos, si no tiene hijos, si los hijos vienen, si los hijos no vienen. No, eso no es chisme. Eso es poder acompañar la oración, porque quizás los hijos no puedan venir por alguna circunstancia. Entonces hay que orar. Oye, te acompaño en oración. Si somos fieles, el Señor responde la oración. ¿Sí ves? Pero entonces tú que, no, pues esa es tarea del pastor o de los líderes. No, esa es tarea de la iglesia. Iglesia. Somos iglesia. ¿O la iglesia solamente es una persona? No. O pensamos que la iglesia es dos personas. ¿Recuerda cuando vimos el concepto de iglesia? ¿Cuál es el error? ¿Pensar que la iglesia es el pastor? ¿O pensar que el dueño de la iglesia es el pastor? ¿Y qué nos dice la Biblia? El dueño de la iglesia es quien sufrió el menosprecio de los hombres. ¿Quién fue? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Él es el dueño de la iglesia, no es el pastor. Lo que pasa es que algunos pastores sí quieren ser como los dueños. Eso será otra cosa. Apostasía, falsos maestros, pero eso es otra cosa. No es el tema de hoy. Eso es completamente diferente, ¿no? Hoy estamos hablando de practicar el amor. ¿Cómo lo practicamos? Estando atentos de las personas, todos. Ay, nadie me pregunta a mí por mi vida, cómo estoy. Yo he venido varios domingos, nadie se me acerca, nadie. No. Pero ¿sabes qué? ¿Qué debería pensar esa persona y realizar? Voy a cambiar. Yo voy a ir a donde otra persona y le voy a preguntar. Nadie se me ha acercado ya a mí. Y hace 8 días tampoco, hace 15, hace un mes tampoco. Pero voy a tener otra actitud. Nadie se acercó a mí, yo voy a ir a otra persona. Y voy a ir a otra persona y le voy a preguntar cómo está. Así empieza a cambiar todo. Porque ¿sabes qué? De pronto esa persona se dio cuenta de que estaba pasando por una mala situación y después se te va a acercar esa persona y te va a preguntar, ¿cómo estás? Gracias por la palabra que me diste hace 8 días. Gracias por esa oración de hace 8 días. ¿Sí ves? O sea, la cuestión no es empezar a criticar. ¿Sí ves? Es que aquí nadie se me acerca. No, no. Si hay un problema, tomemos frente a ese problema y corrijamos ese problema. Pero ¿quién comienza? Somos todos nosotros los que comenzamos. Pero si no, que lo haga él, que primero sea él. No, si él no lo hizo, entonces yo tampoco lo voy a hacer. No, que primero sea aquella. No, pero tampoco lo hizo, entonces yo tampoco lo voy a hacer. No, comencemos. Porque somos iglesia y nos estamos preparando para la eternidad. Si no, nos estamos preparando para el infierno. Porque el infierno, ¿qué? Murmuraciones, chismes, envidias, orgullo, soberbia. En el infierno llegarán los soberbios, los orgullosos, los envidiosos, los murmuradores. Allá llegarán. Bueno, ahora, ya hemos abordado los 2 puntos, ¿no? Pasemos al tercero, porque recuerda los puntos para que no te pierdas, los puntos que dijimos al principio. ¿Cuáles fueron? Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud? Nosotros amar a la iglesia. Segundo punto, Cristo se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué? Nosotros nos comprometemos también con los hermanos, porque si Cristo lo hizo por la iglesia, pues nosotros también. Y el tercer punto es que la santifica, es decir, trae a nuestra vida crecimiento espiritual. Estamos en crecimiento espiritual. Miremos ese tercer punto. La iglesia local nos entrega herramientas de gracia para poder crecer espiritualmente. Ahora, ¿cuáles son las herramientas generales para crecer espiritualmente? 2, fundamentales 2. La palabra y la oración. ¿Pero eso dónde lo tenemos? También lo tenemos en la iglesia. Podemos orar individualmente. Podemos leer la palabra individualmente. Pero el día del Señor tenemos la posibilidad para orar públicamente, en comunidad, en grupo, y para leer la palabra también así, recibir la palabra. O sea, ¿qué tenemos, por ejemplo, en el día del Señor? Hoy domingo, que es día del Señor. ¿Qué tenemos? La lectura de la palabra.
¿Qué palabra leímos hoy? ¿Quién lo recuerda? No, al iniciar, Hechos. Ah, bueno, ¿sí ves? Hechos. Es muy importante llegar a tiempo para la lectura de la palabra porque ahí está la adoración a Dios. Esto es un acto de adoración. Leer la palabra, pero no, es que no está leyendo un libro de física, matemáticas, de biología, de química, trigonometría, cálculo, no, está leyendo nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Este no es cualquier libro, no es cualquier libro. Una forma de adorar es leer con reverencia, con atención, la palabra. Después, ¿qué tuvimos? Un tiempo de oración. Después que tuvimos los temas musicales enfocados en Dios, en la palabra, porque recuerda que los cánticos espirituales deben estar enfocados en la palabra. Si están enfocados en el hombre, somos del mundo. Las canciones del mundo enfocadas en el hombre. Él me mintió, dijo que me amaba, pero no era verdad, dice una canción enfocada en el hombre, ¿cierto? ¿De quién está hablando? No estará hablando de Dios, ¿no es cierto? Está hablando de un hombre que falló. Bueno, aquí no le vamos a poner Dios me mintió. No. Aquí le exaltamos, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios que rescató al pecador. Algo debe tener esa letra de las canciones. Por ejemplo, Sublime Gracia, que a un infeliz salvó. Es decir, una persona que no merecía el cielo, sino por la misericordia y la gracia de Dios fue rescatado. Mira, ahí entendemos el verdadero sentido de la salvación. Cuando una persona reconoce la maldad que hay. ¿Cuántas personas tú sales a la calle y uno le dice, oye, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Y entonces tú guardas los mandamientos y te dice, sí. Y de hecho ya te mintió. ¿Sí es? Porque piensa que es bueno. Piensa que es bueno. El ejercicio es muy fácil, no es complicado hacerlo. El que lo quiera hacer se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo referencia. Salimos a la calle y le preguntamos, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y tú guardas los mandamientos? Sí, claro. Sí, yo los guardo. Está mintiendo. No ha reconocido su pecado, no reconoce su maldad, piensa que es bueno. ¿Y sabes qué? Abre la Biblia en Salmos, abre la Biblia en Romanos, ¿y sabes qué dice? No hay ni uno bueno. Todos se han desviado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice entonces Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que entonces, ¿qué tenemos en el día del Señor? La lectura de la palabra, la oración, los cantos, el sermón, esto que estamos desarrollando. Tenemos también el ofrendar para expandir la palabra de Dios. Hemos participado muchos en el bautismo, otros se están preparando. Y también en la cena del Señor, Esos son elementos de gracia para crecer espiritualmente. Esos son elementos de gracia para crecer espiritualmente. Entonces, ahí vemos que estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de santificación. Y hay algo muy importante que no podemos dejar dentro de todo esto, es que somos una comunidad, somos un grupo. Y si somos una comunidad y si somos un grupo, es porque estamos en una organización, por ejemplo, aquí en la iglesia, de una membresía. Es decir, hay membresía para que haya orden. Mira que la palabra nos da varios ejemplos. En esta oportunidad solamente voy a tomar un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 13. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 13. Para poder entender un poco más de la membresía, porque muchas personas no tienen este concepto, no conocen este concepto, porque se olvidó, pero está en la iglesia primitiva y muchas congregaciones en la época de la Reforma tenían ello, pero ahora ya esto cambió. Mira lo que nos dice, 1 Corintios
12:13. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De qué habla este pasaje? Miremos un poco el contexto para poderlo entender. Es un caso de inmoralidad sexual. Este pasaje en su contexto, en el capítulo 5, versículo 1, se empieza a relatar un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Dentro. Por eso dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Hay dentro. ¿Quiénes son los que están adentro? Un grupo, una membresía, una comunidad está dentro, no está afuera. ¿Sí ves? Ahí se está manejando los conceptos de membresía, esos conceptos que se han olvidado de la membresía. Y entonces, ¿para qué la membresía? Muchas funciones. Aquí vemos que una de las funciones es aplicar la disciplina. Aplicar la disciplina bíblica. Hay muchas funciones de la membresía, pero en su concepto de generar orden, y de ahí vamos mirando, por ejemplo, la disciplina bíblica. Y lo que ocurre allí es que el apóstol Pablo está diciendo de que la iglesia se le ha dado y se le ha otorgado ese poder. ¿Cuál? De juzgar a los que están adentro con la disciplina bíblica. Porque los que están afuera, ¿quién los juzga? Dios. Porque los que están afuera se creen libres, que nadie los va a juzgar, que son completamente libres. ¡Qué error! Porque siempre estamos esclavos de algo. Siempre. La gente sin Dios está esclava del mundo. Y ahora nosotros estamos, en el buen sentido, esclavos de Dios. En el buen sentido, esclavos de Dios. Así que ahí estamos viendo que es muy importante para la iglesia que la membresía. La membresía. Y la membresía, pues, ¿quiénes hacen parte de la membresía? Los hijos de Dios. Los que se bautizan, los que hacen parte de una iglesia y practican el amor. Practican el amor. Miremos este concepto de disciplina y de membresía un poco más en unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, en la familia. La Biblia nos enseña que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Eso nos enseña la Biblia. Y la familia es una pequeña comunidad integrada por papá, mamá e hijos. Una pequeña comunidad donde se debe ejercer disciplina. Allí hay una pequeña comunidad organizada. Dios dice cómo debe organizarse la familia. Dios lo dice. Si lo hacemos contrario a los planes de Dios, la familia termina completamente dividida. Los hijos en problemas, los papás separados y todo patas arriba. Pero si estamos en Dios, aplicamos lo que Dios nos ha dicho, somos bendecidos. Aplicamos la disciplina, nuestros hijos van a crecer en el temor del Señor. La disciplina bíblica, no la disciplina en nuestra fuerza, ¿no? Porque un problema de nosotros los seres humanos es aplicar la disciplina airados. Aplicar la disciplina con un genio terrible. Ese es un error. Lo hemos cometido todos. Sí, yo sé que sí, los que somos padres, todos. Pero Dios nos corrige y Dios está hablando a nuestra vida para que tengamos esperanza, para que empecemos a practicar realmente una disciplina como debe ser, no como nosotros pensamos o como nos corrigieron nuestros padres. Algunos con el cable de la plancha listo. No es así, no es así. No vivamos conforme a las tradiciones, como nos enseñaron nuestros padres. Vivamos conforme a la palabra de Dios, a la enseñanza de la Biblia. Es diferente. Allí hay sabiduría. Entonces, mira, en una familia hay disciplina. ¿Sí ves? Y eso genera orden. Incumpliste las reglas. Disciplina, orden. Mira, por ejemplo, ¿cómo serían las fuerzas militares? Esa es una comunidad. ¿Sí ves? Fuerzas militares es una comunidad. Y si no se ejerce una disciplina, ¿cómo serían las fuerzas militares así? No, las fuerzas militares es una comunidad organizada. Es un grupo.
Y nosotros también somos un grupo, que tenemos una gran diferencia, que somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos estos últimos puntos, ya vamos a concluir de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que debemos analizar y aplicar para nuestra vida de lo que hemos visto, de este sermón? Si somos hijos de Dios, debemos involucrarnos en la iglesia. Si somos hijos de Dios, debemos involucrarnos en la iglesia. ¿Cómo nos vamos a involucrar? A ser parte de la membresía. ¿Cómo nos vamos a involucrar? A servirnos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a involucrar? A prepararnos. A prepararnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos involucramos? Uno, el proceso. ¿Cómo sería aquí el proceso si estuviéramos hablándolo específicamente aquí de Pan de Vida? Uno, prepararnos. Dos, hacer parte de la membresía. Y tres, servir. Así sería el proceso. Uno, prepararnos. Dos, hacer parte de la membresía. Y tres, servir. Es decir, poner en práctica todo el conocimiento que hemos recibido a la iglesia, estando pendientes los unos a los otros. Debemos amar a la iglesia. En la medida que nos involucramos, crecemos espiritualmente porque son desarrollados tus dones. Y recuerda, nos estamos preparando para la eternidad. Mientras tanto, nos estamos formando para ser dignos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Mientras nos llega el momento, estamos aquí siendo dignos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Así que Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Amar nosotros también a la iglesia. Cristo murió por la iglesia, por su iglesia. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por personas, pero a la final eso es una comunidad. ¿Sí ves? A la final es una comunidad. Nosotros debemos amar la comunidad, la iglesia local. Dios nos ha puesto en una iglesia local. Si Dios te ha traído, si ha sido Dios el que te ha traído a este lugar, tú vas a poner por obra esto. Si Dios no te ha traído a este lugar, seguro seguirás algún tiempo, pero tarde o temprano te irás de este lugar. Pero si Dios te ha traído, aquí vas a desarrollar tus dones. Aquí vas a gozarte con tu hermano, pero también vas a llorar por tu hermano que está pasando dificultades. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor cuesta, como lo dijo el apóstol Pablo, lo soporta. El verdadero amor todo lo soporta. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí y vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.